Bueno, vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio 9 de la guía. Les pido, recuerden que en cualquier momento me interrumpan si ven que hay algo que no se entienda o que esté haciendo algo de modo incorrecto, como me puede pasar tranquilamente, como ya han visto. Bien, el ejercicio dice que en un recipiente de 1 litro de volumen que contiene oxígeno gaseoso, 400 grados Celsius y 0,82 atmósferas de presión, se introducen 1 por 10 a la menos 2 moles de metanol. En esas condiciones se realiza la siguiente reacción de combustión: metanol que reacciona con oxígeno, ¿sí? Recuerden que combustión significa reacción con oxígeno en general, para dar dióxido de carbono y agua. En el inciso 1 nos dicen: calcula al completarse la reacción la fracción molar y la presión parcial de cada gas. Y B, la presión total de la mezcla, ¿sí? Entonces, vamos a pasar en limpio la información que nos da. Tenemos una reacción, ¿sí?, de metanol en estado gaseoso que reacciona con 1,5 moles de oxígeno que está en estado gaseoso para dar dióxido de carbono en estado gaseoso y agua en estado gaseoso, ¿sí? En este punto es muy importante, ¿sí?, que ustedes escriban e identifiquen los estados de agregación, si estamos en la guía de gases, tanto de reactivos como de productos, ¿sí? En este caso tenemos que tanto todos los reactivos y productos están en estado gaseoso. Pero tienen que prestar mucha atención, ¿sí? Porque yo podría repetir este experimento, ¿sí?, en condiciones en la cual el agua que se obtenga esté en estado líquido, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, sean cuidadosos a la hora de ver eso, ¿sí? Bien. Me dicen, bueno, me dan una serie de datos que se contienen en un recipiente oxígeno, ¿sí? Me dan la temperatura, la presión y el volumen, ¿sí? Y me dicen que hay 0,01 mol de metanol, ¿sí? Eso sería al inicio de la reacción. Yo siempre me hago esta tablita, ¿sí?, al inicio, y luego, a ver, espera, vamos a sacar todo esto. En fin, en el inicio de la reacción tenemos 0,01 mol de metanol, ¿sí? Y en el enunciado me preguntan qué ocurre después de la reacción. Dice: calcule las presiones parciales, ¿sí?, de los gases involucrados después de la reacción. Entonces, le pregunto a ustedes, ¿cómo puedo hacer para conocer cuál es el número de moles de oxígeno que hay en el recipiente para poder hacer algo? O sea, fíjense que este es un ejercicio donde mezclamos los conceptos de gases con estequiometría de química. Entonces, ¿cómo les parece que podemos conocer el número de moles de oxígeno? ¿Alguna idea? Para saber qué pasa después de la reacción, tengo que poder conocer cuántos moles de oxígeno hay. ¿Y cómo puedo hacer en este caso? ¿Tengo alguna información que me permita conocer eso? La información tiene que estar, o me tienen que decir que está en exceso y no me tengo que preocupar, o me tienen que dar de alguna manera esa información, si no, no me puedo resolver el ejercicio. ¡Charán! ¿Alguna idea? Exacto, muy bien, despejando a partir de la fórmula de los gases ideales. Muy bien. Fíjense que aparte, la ley de los gases ideales, ¿sí?, involucra el número de moles de una especie. Entonces, si yo conozco presión, volumen y temperatura, puedo despejar de acá, ¿sí?, el número de moles. Y resulta ser que sí, que conozco presión, temperatura y volumen. No lo vamos a hacer ese cálculo, lo voy a obviar, pero a mí ese cálculo me dio que hay 0,015 moles de oxígeno. ¿Estamos? Bien.
Entonces, fíjense que al inicio de la reacción tenemos 0,01 mol de metanol y 0,015 moles de oxígeno, ¿sí? Las cantidades son estequiométricas. Me fijo siempre que la reacción esté balanceada. Eso quiere decir que están en las cantidades justas para reaccionar. Porque si cada 1 mol de metanol reacciona 1,5 mol de oxígeno, si tengo 0,01 mol, justamente voy a necesitar 0,015 moles. Entonces, después de la reacción, ¿sí? Acá me falta un 2. ¿Sí? Después de la reacción, vamos a restar lo que reacciona. De este reacciona 0,01 mol. De este reacciona también todo. Y acá se me va a generar por estequiometría 0,01 mol de dióxido de carbono, ¿sí? Y 0,02 moles de agua, ¿sí? Porque si por cada 1 mol de metanol se genera 1 mol de dióxido de carbono, si reaccionó 0,01 mol, me va a reaccionar la misma cantidad estequiométrica. Y de los reactivos me queda 0 mol. ¿Estamos? Entonces, para calcular las presiones parciales, ya vieron que subí en un videíto que hay dos caminos, ¿sí? Pueden utilizar la ley de los gases ideales o pueden utilizar la ley de Dalton. Vamos a utilizar la ley de Dalton, en este caso, que dice que la presión parcial de un gas es igual a su fracción molar por la presión total, ¿sí? Dalton observó que las mezclas de gases generan presiones que se pueden considerar como la suma de las presiones parciales, ¿sí? Bien, para calcular la presión total, ¿sí? Simplemente tengo que conocer el número de moles totales, que va a ser el número de moles de dióxido de carbono que me quedó en el reactor, más el número de moles de agua. ¿Estamos? Eso quiere decir que el número de moles totales será 0,01 mol más 0,02 moles. ¿Estamos? Es decir, 0,03 moles. Entonces, para hacer el cálculo de presión total, utilizamos, por supuesto, la ley de los gases ideales, donde tendremos 0,03 moles por la constante de los gases ideales, por la temperatura que la tengo que utilizar en Kelvin, por supuesto, dividido el volumen que es de 1 litro, ¿sí? A mí, esa presión me dio 1,65 atmósferas. ¿Estamos? Entonces, si yo ahora quisiera calcular la presión parcial de cada gas, puedo aplicar esta formulita, para lo cual, bueno, voy a despejar acá, vamos a tener que calcular la fracción molar de cada gas. Estoy tomando este camino para que practiquemos cómo utilizar la ley de Dalton, porque es muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar otro color. Por ejemplo, la fracción molar de dióxido de carbono será el número de moles de dióxido de carbono dividido el número de moles totales. ¿Estamos? Que en ese caso era 0,01 mol dividido 0,03 mol. En este caso, entonces, la fracción molar de dióxido de carbono es 0,33. Observen que fracción molar no lleva unidades, ¿sí? Entonces, la presión parcial de dióxido de carbono será su fracción molar por la presión total. ¿Estamos? Que es 0,33 por presión total, que es 1,65 atmósferas. Entonces, la presión de dióxido de carbono es 0,54 atmósferas. Observen que si ustedes hubieran tenido en cuenta el número de moles, podrían haber usado también para calcular la presión parcial esta expresión, pero considerando solamente el número de moles de dióxido de carbono, ¿sí? Justamente, hay muchísimos caminos para hacer esto. Pero bueno, quiero que practiquemos la ley de Dalton. Bueno, y el mismo procedimiento ustedes pueden hacer para calcular la fracción molar de agua para pasar a calcular la presión parcial de agua, que bueno, si hacen el mismo procedimiento, a mí me dio 1,11 atmósferas, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí se entendió bien? ¿Alguna duda?
Mientras voy borrando, así resolvemos la segunda parte que vamos a usar prácticamente todo lo mismo. A ver. Tengo algunos mensajitos. ¿Se entendió bien? ¿Hasta acá bien? Valentina tiene una pregunta. ¿Te leo o te escucho? ¿Tenés una pregunta, Valentina? Profe, Sí, te escucho. sí, yo quería saber por qué no me doy cuenta cómo calcular los moles en los productos. ¿Recién en el ejercicio que hicimos? Sí, en el ejercicio. Ok, bueno, a ver, lo vamos a repasar. Es con la estequiometría, ¿no? Con reglas estequiométricas. Si vos tenías 0,1 mol de esto y 0,015 moles de esto, mirando la ecuación química, vos podés decir que cada 1 mol de metanol, ¿sí?, reacciona 1,5 moles de oxígeno. Por lo tanto, si vos tenés 0,01 mol de metanol y querés ver cuánto tendría que tener de oxígeno para que reaccione completamente, cuando hagas esta reglita estequiométrica te va a dar 0,015 moles de oxígeno. ¿Hasta ahí estamos? Entonces ahí te das cuenta que tenés cantidades estequiométricas. Y después, si vos querés saber cuánto se te formó de producto, vos decís, bueno, por cada 1 mol de metanol se genera 1 mol de dióxido de carbono. Entonces, por supuesto, si reaccionó 0,01 mol de metanol, reaccionará 0,01 mol, o sea, se producirá 0,01 mol de dióxido de carbono. Y después para el agua, lo mismo, ¿sí? Lo voy a hacer acá con otro color. Si por cada 1 mol de metanol se producen 2 moles de agua, si reaccionó 0,01 mol de metanol, se producirán 0,02, o sea, yo ahora esto siempre es una X que uno calcula, digamos. ¿Sí? Yo vi ese paso simplemente para hacerlo un poquito más rápido. Pero no sé si se entendió, Valentina. Sí, profe, gracias. O sea, recuerden que en gases, bueno, es muy común que uno simplemente utilice siempre para una parte la ley de los gases ideales, como para despejar número de moles y eso. Y después estequiometría común y corriente, digamos, para lo cual siempre es muy importante tener en claro que tenemos que balancear bien, ¿sí? Y que, bueno, si estamos trabajando con gases, tenemos que prestar atención a quienes tienen esta variación gaseosa, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la parte B, ¿sí? Fíjense que yo ya subí ejercicios que tienen exactamente el mismo procedimiento, chicos, ¿sí? Donde ahora van a ver que va a ocurrir lo siguiente. Si la reacción de combustión se hubiese realizado a partir de 1 por 10 a la menos 2 moles de metanol y 3 por 10 a la menos 2 moles de oxígeno a 300 grados Celsius, ¿cuál sería la presión de cada gas y la presión total de la mezcla?